La historia entre 1880 y 1914. El orden conservador. La Argentina moderna. Entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, Argentina experimentó un periodo de progreso sin igual. Comenzó con la presidencia de Julio Argentino Roca. Fue entonces que nació lo que se llamó la Argentina moderna. La generación del 80 plasmó un modelo de país agroexportador, liberal y positivista. Este crecimiento vertiginoso del país fue la consecuencia de su incorporación al mercado internacional como productor de materia prima, pero en especial estaba vinculado al comercio inglés. El orden conservador. En la historia de la Argentina se conoce el orden conservador o régimen oligárquico, a la forma de gobierno comprendida en el periodo de 1880 y 1916, en que el poder reside en las manos de unos pocos, generalmente pertenecientes a una misma clase o estrato social, llamado oligarcas. La oligarquía consistió en el control político del Estado por un sector minoritario, ya que poseían los instrumentos para ejercer el monopolio del poder y perpetuarse en el mando. El PAN, Partido Autonomista Nacional. En lo político, el periodo estuvo signado por el control del gobierno nacional y de la mayoría de los gobiernos provinciales a través del Partido Autonomista Nacional y de la Liga de Gobernadores, que establecieron una agrupación o conglomerado político de ideología liberal, aunque gradualmente devenida conservadora y para cierta parte de la historiografía oligárquica. La principal característica de la acción política del periodo fue el control de las elecciones a través de los acuerdos de cúpulas políticas, el clientelismo y el fraude electoral. La llegada de los inmigrantes. Entre 1869 y 1914, con la llegada de los inmigrantes, nuestro país incrementó su población como nunca antes en la historia. El alud inmigratorio que venía a hacer a la América fue integrándose paulatinamente a todas las clases sociales. La mayoría se fundió con los estratos más bajos de la sociedad, donde comenzaba a despuntar el naciente proletariado industrial. Otros, inclinados a las actividades agropecuarias, terminaron por configurar las alternativas de la pampa gringa. En tanto que una minoría de enriquecidos integró una oligarquía de nuevo cuño, menos elitista que la tradicional, llamada a tener influencia en los futuros acontecimientos políticos. Primera presidencia de Julio Argentino Roca, de 1880 a 1886. Durante su mandato, se realizan avances económicos. Aumentan las inversiones en tierras, bancos y frigoríficos, integrándose la Argentina a la economía mundial como agroexportador. Se establece una moneda nacional, el argentino. Fue creada mediante la Ley 1130, sancionada el 5 de noviembre de 1881, con el objetivo de unificar el sistema monetario en el país, que hasta ese momento había sido bastante caótico debido a la variedad de tipos de monedas. Se crea el registro civil para tener un control de los nacimientos, casamientos y defunciones, apartando a la Iglesia de esta función. Se sanciona la ley número 1420 de enseñanza laica y obligatoria, la que sienta las bases de nuestro sistema educativo. Presidencia de Miguel Juárez Celma, de 1886 a 1890. Juárez Celma llevó adelante la política conocida como el unicato, es decir, la concentración de todo el poder político y público en el presidente, en tanto que se declaró jefe único de la nación y del PAN. Durante su gestión se sancionó y entró a regir el Código Penal. Privatiza todos los servicios públicos, lo que da lugar a grandes negociados que beneficien a los amigos del poder. Todo esto sucede en contexto de una alta inflación y una caída de los precios internacionales. El país se encuentra en una gran crisis, la desocupación se generaliza y se complica la situación de los trabajadores.
La política de Juárez Celman, sumada a la corrupción y la crisis económica, afianzan el surgimiento de la oposición. La Unión Cívica. Como oposición al régimen del PAN, se creó la Unión Cívica, un grupo político muy heterogéneo que expresaba a los diversos sectores desconformes. En el plano social, lucharon por la dignidad de los trabajadores, desde los gremios socialistas y anarquistas, mientras que en el plano político combatieron la corrupción. Sus tres máximos referentes fueron Leandro Nealem, Bartolomé Mitre y José Félix Uriburu. Ley Saspeña. El régimen conservador impidió la participación democrática. Esta situación abre una brecha entre la sociedad y el sistema político. Finalmente, el conflicto entre la oficial y la oposición llegó a su fin con la Ley de Sufragio Universal en 1912. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que estableció el voto secreto y obligatorio. Como se puede ver, esta etapa fue muy importante en la historia argentina y la iniciadora de todo lo que vendrá más tarde. Hasta la próxima, chicos. Luego de visualizar este video, realicen el cuestionario